Dios, Señor, gracias por este día, gracias por este estudio que siempre nos das el día domingo, que hemos decidido dedicarlo a ti, Padre. Te suplicamos que tú hables a nuestra vida, que estas palabras, esta profundizar y desmenuzar este pasaje, estos temas de Lucas, puedan trascender en nuestra vida, Dios. Te suplicamos que sea alimento espiritual para nuestra alma, que sea luz, que sea guía, que sea senda que alumbre nuestros pies, Dios. Pero sobre todo, Señor, que esto sea parte de nosotros, que se convierta en convicción, que se convierta en vida, que se convierta en transformación de nuestro ser, Dios. Que al conocer tu verdad, Dios, tu verdad nos haga libres y que al andar en tu palabra seamos muy guardados, Dios, con esa verdad, que nos da libertad, que nos da tu paz, que nos da la transformación de nuestro ser, Dios. Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y grabe estas cosas en nuestro corazón y que Él sea quien alumbre nuestro entendimiento. Dios, danos la gracia, danos tu guía, danos toda tu sabiduría, Dios, para profundizar y poder conocer estas verdades eternas, Dios. Bendícenos, Padre, tú alienta nuestra vida, guíanos a toda verdad y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok, bueno, pues como les dije, ¿no? Vamos a estar viendo algo así como 8 estudios. Este sería el segundo del Evangelio según San Lucas. Bueno, ¿qué es Evangelio? Evangelio significa buenas noticias, eso es lo que significa. Y son noticias, a lo largo de la anunciación de estas noticias, cada uno fue tomando decisiones. Los que iban escuchando estas noticias, cada quien interpretaba o cada quien recibía, y a partir de lo que recibía, actuaba y tomaba decisiones. Esta es una característica de este evangelio, que el que entrevista a los protagonistas de esta historia plasma todo tipo de reacción ante las noticias que estaban escuchando, ¿verdad? ¿Cómo respondieron estas noticias? Bueno, pues hoy vamos a ver un caso, el primero. ¿Cómo fue el caso de una pareja añosa que recibió estas noticias también? Dijimos que, Tabito, ¿le quieres dar otro clic? Dijimos que Lucas, como biógrafo de Jesucristo, fíjate, no solamente es a partir de su anunciación y nacimiento, sino que se va más atrás, se va incluso a enfocar lo que era necesario que una profecía se cumpliera. Ahorita lo vamos a entender, ¿sí? Hay muchas profecías, pero especialmente una que nos habla de el nacimiento de Juan, el que iba a bautizar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en Lucas 1, del 5 al 25. Si se dan cuenta, va a ser un desafío, porque son bastantes versículos. Pero vamos a intentar, vamos a ir avanzando, para que entonces vayamos describiendo lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a hacer la lectura rápida. ¿Y quién trae Biblia que me quiera ayudar? Y le puedes pasar el micrófono, por favor. ¿Sí? Ok, son muchos versículos, Ili. Nos vamos de 5 en 5, ¿te pareces? Tú lees 5, Anita 5, y así, entre ustedes dos, van a ser los que van a alternar, ¿ok? De 5 en 5 y así, hasta que se cumpla la serie de 25. Ok. Dedicación a Teófilo. ¿Es el 5? ¿1-5? Perdón. Anuncio del nacimiento de Juan. Sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Anita. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso,
Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se encubrió por 5 meses, diciendo: Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Ok, bueno, pues va a estar el desafío grande para poder explicar todo esto. Ok, le damos otro clic, por favor. Bien, primero que nada vámonos al contexto, ¿no? No puedo negar mi oficio de profesor. Bueno, vamos al contexto. El pueblo no había oído ninguna palabra profética en 400 años. El último profeta que había hablado era Malaquías. Habían transcurrido 400 años y no había palabra profética. Y entonces de repente, una mañana, ¿verdad? Veraniega, vamos a decirlo así, de repente el ángel se aparece, Gabriel, y Gabriel anuncia el nacimiento de un profeta, pero más que un profeta, iba a ser llamado profeta del Altísimo. Todos los profetas habían tenido una vida como la tuya y como la mía. Se habían dedicado a su trabajo, se habían dedicado a sus oficios. Unos eran, bueno, eso lo digo por mí, con un lenguaje soez, vulgar, corriente, y dices: oye, deja de estar, no, es la verdad. Isaías era un hombre del pueblo, del vulgo, de lo más soez que te puedes imaginar. Y él mismo lo declara. Dice: ¿cómo yo, siendo un hombre de labios inmundos, me llamas a ser profeta? O sea, él ni siquiera lo entendía, ¿verdad? Pero en el caso de este profeta, otros, Oseas, lo he dicho siempre, Oseas es un campesino, ¿sí? Es alguien que labra la tierra, es un labrador de su tierra, y Dios le llama para que sea profeta de Dios. Y así te puedo decir que prácticamente todos fueron llamados de sus oficios, de sus vidas desordenadas, de sus vidas normales, comunes y corrientes, pero Dios los lleva a un camino y a un servicio mucho más excelente de lo que ellos pensaban. Pero en el caso de este profeta, es un profeta que fue llamado desde antes de su concepción. Y dices: ah, caray, eso nunca había sucedido, efectivamente. Bueno, pues entonces Lucas, que es el transcriptor del testimonial seguramente de los dos, tanto de Elizabeth como de Zacarías, estás escribiendo los hechos de cómo acontecieron, y el Espíritu Santo está guiando toda palabra que va a quedar escrita en este evangelio. Entonces, sí, es sorprendente cómo 400 años de silencio, pero ¿qué crees? Había una situación muy especial. Los líderes, después de 400 años donde no había profecía, porque déjame decirte algo, los profetas casi siempre, tenían una comunión muy profunda con el Señor. Y estos profetas reprendían y exponían la falta de espiritualidad de la clase gobernante y de la clase sacerdotal. Los exhibían así, diciendo: ¿qué están haciendo, no? O sea, y eran fuertemente reprendidos por los profetas. Obviamente, estos líderes espirituales, estos sacerdotes, la clase sacerdotal, pues se beneficiaba de todo, pero no estaba guiando conforme a la verdad de la palabra, y
simplemente, fíjate, su labor se reducía, se habían vuelto muy reduccionistas, se reducía a estar inventando nuevas fórmulas para que entonces en las ofrendas, te lo voy a explicar, este lavamiento de 7 veces las manos no está en toda la Biblia, pero de repente a ellos se les ocurrió, como yo soy el sacerdote, yo tengo, según la visión de Dios, sí lo tenían, pero ellos se desviaban. Pues, ¿qué creen? Que yo digo, por eso está tan terrible cuando dicen, yo decreto, yo determino y yo sé lo que hay que hacer, se van a lavar 7 veces las manos para quedar ritualmente santificados. Y dice, oye, espérame, ¿y eso de dónde lo está sacando? No, yo lo dije, yo digo, yo decreto, yo lo sé, se van a lavar 7 veces las manos. Y entonces empezaban a escribir, esa tradición se empezaba a hacer costumbre, y esa costumbre se volvía ley, y esa ley la llevaron a un libro que no es un libro del canon de inspiración, como es la Biblia. Ese librito se llamaba la Mishnah, ¿verdad? Y entonces ahí iban poniendo, cada cosa se les ocurría, ¿no? Oh, eres grande, eres sabio, ¿no? Hay que lavarse 7 veces las manos. Y de repente a otro, en esos 400 años, no, pues ¿qué creen? Que si van a orar, pónganse una mantilla en la cabeza. Y dice, espérame, ¿y eso dónde dice? No, lo digo yo, no está en la palabra, lo digo yo. Y entonces, como yo soy el sacerdote, todos se ponen mantilla en la cabeza, ¿sí? Y entonces quedaba escrito. Se hacía tradición, primero que nada, y después de ser tradición, lo llevaban a ese libro de tradiciones escritas, la Mishnah, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, pero también decían, oye, pues hay que traer sacrificios perfectos. Ah, ya sé, yo me voy a... ¿Qué es un sacrificio? Un holocausto perfecto es que el becerrito, la cabrita, el borreguito o el palomino tenía que tener así perfección el animalito. Oye, pero me traen cada borreguito defectuoso con la oreja chueca. Y digo, no te lo voy a aceptar. Ah, pero ¿qué crees? Se los va a vender ya. Exactamente, yo los voy a producir, yo los voy a certificar y pásale manito porque ya tengo... Ah, pero eso sí, cuesta, porque mi trabajo ha sido muy bueno. Y entonces empezaban a cobrar. Ellos certificaban, ¿sí? Que el borreguito, el becerrito, el cabrito y la palomita estaban certificadas, pero eso iba a costar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que esos líderes espirituales, encadenados a una tradición, ¿sí? De hombres, no de Dios, empezaron a darle más importancia a eso, más que a la palabra. Pero después de darle más importancia a la tradición, se llenaron de codicia y todo lo empezaron a vender. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega al templo? ¿Qué es lo primero que hace? Es sorprenderse. Ah, pero para acabar de hacer más grave el asunto, un pseudo rey, que vamos a mencionar aquí, no, sí era un rey, más bien era un pseudo judío, porque realmente no era judío, era idumeo. ¿Y quiénes son los idumeos? Los que venían de la tierra de Edom. ¿Y quién era Edom? El hermano de Jacob o de Israel. ¿Y qué quería? Lo quería matar, ¿verdad? Y Dios lo detiene para que no haga una desgracia con su hermano. ¿Por qué? Porque Jacob le roba la primogenitura. Entonces, ese hombre que cada quien hace sus vidas, pero de sus vidas surgen naciones. Y entonces unos eran los israelitas y otros eran los idumeos. Los dos eran hermanos, pero ya estaban separados, ¿sí? Y no eran medios hermanos, eran hermanos de padre y de madre. Nada más que había uno buscado a Dios y el otro ya nunca más lo buscó. Y entonces se corrompió, ¿sí? Eran los hijos de Edom o idumeos. Resulta que Herodes era idumeo. Pero entonces llegó el Imperio Romano, este es el contexto nada más, Entonces llega el Imperio Romano y dicen, oigan, necesito un espurio, bueno, no lo digo así, ¿verdad? Pero pues un espurio, ¿no? Que esté conmigo y no con ellos, pero que parezca que está con ellos. Y entonces así la familia de Herodes dijo, pues aquí me tienes, a tus órdenes. Entonces ellos veían más por los intereses de Roma, del Imperio Romano, que por la purificación del pueblo, el aliento a través de la fe del pueblo, ¿sí? Sino nada más veían, todo era negocio para ellos. Pero entonces, para hacer obras que parecían piadosas, Herodes el Grande, ¿verdad? Hace, el templo era el segundo, el que había construido
Nehemías y Esdras reconstruido. Nehemías y Esdras, ¿sí? Más pequeñito que el de Salomón, pero entonces dijo, no, vamos a hacerlo majestuoso. Y entonces nivela el terreno, hace un terraplén, ¿verdad? Y en cada uno de los ángulos de ese terraplén, ese cuadrado, pone accesorios, pone, ¿cómo decirlo? Sagrarios, no son sagrarios, para que tú y yo lo entendamos, ¿no? Hace anexos, esa sería la palabra, anexos donde ahí se guardaban los borreguitos, ahí se guardaban las vestiduras sacerdotales, y todo era así. Entonces lo hace crecer y se ve majestuoso. Entonces todos pensaban que realmente Herodes era amigo de Israel, pero no lo era, ¿ok? Los engañaba nada más. Bueno, entonces el rey, acuérdate, vamos a hablar a lo largo de este evangelio, vamos a hablar de 4 Herodes. El primero es Herodes el Grande, luego es Herodes Antipas, ¿sí? Luego es Herodes, son 4, ahorita me acuerdo, porque son muchos datos los que tengo que procesar. Bien, este es el primero, Herodes el Grande. Ya lo dije, ok, vámonos. Ah, espérame, sí, sí, tenía 9, ¿mande? No leímos Malaquías 4. A ver, ¿quién lo tiene? El primero que lo tenga. Sí voy a necesitar de alguien que vaya conmigo leyendo sí. Yo Okay. lo tengo. Adelante, por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, ahí aguántamelo. Sí. Mira, había una profecía de Malaquías, es un profeta menor, que establecía que Elías regresaría. Oye, pero ¿cómo? ¿Elías es el que se fue al cielo? Sí, pero a ver, vamos a especificar. No significaba que Elías regresaría del cielo, no. Acuérdate que Elías se va al cielo de una manera no convencional. Es decir, Elías no pasa por la muerte, sino que Dios le manda prácticamente el carro que lo va a sacar fuera de este mundo. Y entonces es el primer traspuesto, el primer arrebatado al cielo es Elías. ¿Por qué tiene que irse Elías al cielo de esa manera? Porque el rey Acab y la reina Jezabel, ¿sí? Acab era de las tribus de Israel, él no era de la tribu de Judá, y su reino lo había establecido en Samaria, ¿de acuerdo? Ya no en Jerusalén. Y ellos, y este rey, uno de los hijos de Israel, se casa con una mujer que es, te voy a decir su lista negra, es hechicera, practica las artes ocultas, es bruja, es adivina y ha prostituido a todo el pueblo. A eso se dedicaba Jezabel. Y resulta que es la esposa del rey Acab. Y Jezabel era gran adoradora de 2 deidades paganas, de la diosa Acera, la reina del cielo, ¿sí? Y por otro lado, es gran adoradora de Moloch o Baal, cualquiera de los 2 nombres, es lo mismo, ¿sí? Y entonces ellos instauran el culto en el pueblo y claro, mantenían y enriquecían a todo aquel que se hacía sacerdote de Baal. Entonces había 400 sacerdotes. Elías se enfrenta a ellos diciendo, están prostituyendo al pueblo porque Baal no es Dios y ustedes los están corrompiendo. Entonces ese es el desafío de Elías versus estos 400 profetas. El profeta verdadero de Dios contra 400 brujos, adivinos y hechiceros. Y entonces Dios dice, el Dios que responda del cielo a través de fuego, ese es el verdadero Dios. Y la historia ya la sabemos, ¿verdad? Llueve fuego del cielo y se incendia el holocausto que Elías ha preparado. Pero entonces Acab le dice, espérame, se mueren estos 400 profetas y Elías manda que el ejército de Israel decapite a esos 400 brujos, hechiceros que habían prostituido al pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces Acab se enfurece y le dice, la siguiente cabeza que va a ser cortada es la tuya, ¿sí? Obviamente esta mujer, Jezabel, era la que la incitaba porque el otro era, en nuestra cultura mexicana hay una palabra que lo define, un mandilón, ¿verdad? Para que lo entendamos rápido. Y entonces no hacía
hacía todo lo que esta mujer decía, ¿verdad? Entonces Elías sale huyendo, entonces antes de que le corten la cabeza, Dios lo rescata y por eso se va al cielo, ¿ok? Entonces dice, oye, espérame, ¿y el ministerio quedó inconcluso? Sí y no. No, porque no era el tiempo en el cual el Mesías regresaría. Y sí, sí, más bien, sí, porque no era el tiempo. Y no, porque no llega el Mesías en su tiempo. O sea, está medio complejo, pero es así. Sí, el sí y el no, ¿de acuerdo? Pero no es porque haya fallado él, sino porque Dios tenía un plan que habría que cumplirse siglos más adelante, 450 años después. Exactamente, por eso es que sí concluye, pero no es el tiempo del cumplimiento profético, ¿ok? Entonces, fíjate, todo lo que tengo que explicar para llegar a esto. 400 años, ya lo dijimos, ya se habían corrompido. El rey que los gobernaba era un tirano, ya había tenido 9 esposas. Vamos a darle otro clic. Ok, y entonces la promesa que leyó a través de lo que leímos con Laura, Malaquías, establecía que Elías tendría que regresar, pero no, insisto, no es Elías, sino alguien tenía que venir a complementar el ministerio que había dejado incompleto Elías. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Por supuesto que el espíritu de Elías, al cual movía Elías, era el mismo espíritu que tendría ese terminador, ese que concluiría el ministerio inconcluso, preparar los caminos del Señor, preparar al pueblo, llevarlo al arrepentimiento, es decirles que el reino de los cielos se había acercado y que venía el gran día del Señor, ¿sí? Elías ya no estaba en el cielo, pero su ministerio lo tendría que concluir otro hombre, y sí estaría lleno del Espíritu Santo, como Elías estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? O sea, Elías no resucitó, Elías no bajó del cielo, es más, no resucitó porque no murió. O sea, Elías no regresó del cielo, pero su ministerio y el poder del Espíritu que lo llevó a profetizar el arrepentimiento del pueblo para recibir al Mesías, Juan el Bautista, sí lo concretiza. Y te vas a impresionar lo que le pasa a Juan, ¿sí? Zacarías, fíjate, a mí me encanta saber el significado de los nombres, porque en los nombres nos dice todo absolutamente. Zacarías significa Dios ha recordado, ¿sí? Era un anciano de la clase sacerdotal. Y Elizabeth, su nombre significa Dios es mi juramento. Qué bonitas, o sea, los nombres significan todo para Dios, ¿de acuerdo? Formaron una pareja consagrada y ambos procedían del linaje sacerdotal. Mira, Dios fue fiel con 2 familias. La familia de David, ¿verdad? Para que fuesen reyes para siempre, y la familia de el hermano Moisés y su hermano Aarón. La familia de Aarón también fue fiel. Ustedes van a ser mis sacerdotes para siempre. Dios había establecido este pacto, y entonces fíjate, el que prepararía el camino del Señor venía de la familia de Aarón, y el Mesías venía de la familia de David. ¿Sí? Era del linaje y de la casa real de David, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus palabras y sus juramentos, ¿de acuerdo? Sí, la clase sacerdotal se dividía en 24 grupos, y cada sacerdote servía al templo durante 2 semanas al año. Es decir, son 52 semanas, entre 24 pues son 2 y fraccioncita, ¿sí? 2 semanas estaban sirviendo al Señor cuando les tocaba el tiempo de su servicio, ¿sí? Y a pesar de la impiedad que los rodeaba, de la maldad que había, Zacarías y Elizabeth eran fieles, obedeciendo la palabra de Dios, y vivían implacablemente. Es decir, no hay justo ni un uno, claro que sí, pero sí hay personas que buscan más a Dios que otras, incluso hasta en su ignorancia, ¿sí? En este caso, ellos buscaban a Dios, aunque sus vidas no eran justas, ni puras, ni santas, ni perfectas. Pero lo que te quiero decir es que tenían un corazón para buscar a Dios. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Vámonos, por favor. ¿Qué faltó leer?
De hecho, lo leí al principio. Sí, al principio, sí. Ok. Sí, ya lo leímos. Vámonos. Ok. La única tristeza, estamos hablando de esta pareja, es que eran estériles, no tenían hijos y oraban por esto constantemente. ¿Sí? Ellos no sospechaban que Dios contestaría sus oraciones y les daría no un sacerdote, sino un profeta, y más que un profeta. O sea, de todos los nacidos de mujer, no hay otro igual, semejante a Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Y no cualquier profeta ordinario, sino sería el heraldo, un profeta que se encargaría de preparar al pueblo para la venida del Mesías. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado, el día del Señor viene. Yo te preguntaría, entonces, ¿estamos en el día del Señor? Sí, nada más que está dividido en dos tiempos. El día del Señor es el día que Él vino a morir por nosotros, y el día del Señor también, en la segunda parte de ese día, es cuando Él vendrá a juzgar con espada de hierro a todas las naciones. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino es un tiempo así distendido impresionantemente en los siglos, ¿sí? Porque para Dios un día es como 1000 años, ¿sí? Entonces, pero el día del Señor tiene un término y tiene un fin, ¿ok? Aquí Él estaba preparando los corazones para el día del Señor, en el cual Él vendría como redentor, como salvador del pueblo de Israel, ¿sí? Ok, y estaría investido del poder y del mismo espíritu que Elías fue lleno para predicar la palabra del Señor, ¿ok? Muchos eminentes personajes del Antiguo Testamento nacieron de madres que habían sido estériles. Este es un buen ejemplo. Fíjate, por eso es que Dios no se limita a nada, ¿sí? Isaac, su madre era estéril. Jacob, su madre era estéril. José, su madre era estéril. Y Sansón y Samuel, estos ya son jueces, ¿verdad? Estos dos son jueces. También sus madres eran estériles. Y, pues por supuesto, Juan el Bautista, su madre Elizabeth, también era estéril. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? O sea, si Dios tenía un plan, no iba a estar constreñida a si tú y yo teníamos habilidades. O sea, Dios cumple sus planes y Dios cumple su palabra a pesar de nosotros, de nuestras capacidades o de nuestras incapacidades. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. ¿De acuerdo? Vámonos rápido. Ok, ¿quién era Zacarías? Un sacerdote temeroso, sí. Los sacerdotes que estaban de turno sorteaban para ver cuáles ministerios desempeñarían cada uno. Y a Zacarías le tocó ofrecer el incienso en el lugar santo. A ver, aquí también debo detenerme. El templo estaba dividido en dos. El lugar santo, el de servicio, el de lo cotidiano, y el lugar santísimo, un lugar súper reservado. Y en el lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año, el día de la Pascua. Y no nada más entrar porque sí, sino antes había que hacer un ritual de purificación sacerdotal, ¿sí? Y luego sacrificar a un cordero pascual y luego tomar su sangre y entrar con esa sangre para salpicarlo en algo que se llamaba propiciatorio, que era, es decir, estaba el arca era un baúl de madera fina, labrada, preciosa, grandote, gigante, y sobre ese baúl, ¿sí?, estaba un propiciatorio, era una placa de oro de unos 10 centímetros de ancho, donde encima de esa placa de oro había 2 querubines, y justamente en medio, ahí la sangre se derramaba, la sangre del Cordero Pascual. Este procedimiento se realizaba una vez al año, ¿sí? Y esto era el símbolo que representaba al Cordero sacrificado en Egipto, que les dio vida y les dio libertad, y que se proyectaba hacia el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto una vez al año se realizaba en la Pascua, y si el sacerdote no entraba limpio, puro, y no llevaba sangre, ¿sabes qué les pasaba? Se morían. Sus vestidos traían unas campanillas abajo, y entonces los sacerdotes que estaban esperando afuera escuchaban, sí, está vivo, y está ofreciendo la sangre.
Y ya que si él salía por su propio pie, bendito sea Dios, porque la ofrenda había sido propicia. Pero si ellos entraban con inmundicia y con impureza, se morían en ese instante y las campanitas dejaban de sonar. Y entonces entre todos metían la mano y arrastraban al que se había muerto. ¿Sí? Fíjate nada más. O sea, una vez al año y con sangre del cordero pascual, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso lo hacía el sumo sacerdote y le tocaba en suertes, se echaban suertes, eran 24 órdenes sacerdotales. Él pertenecía a la 8ª orden, ¿sí? De las familias de los hijos de Aarón, y entonces ese día le tocó el segundo ministerio más importante. 1 era entrar al lugar santísimo, pero 2 era quemar el incienso. ¿Dónde se quemaba el incienso? Lo que dividía el templo en 2, del Santísimo al Santo, era una cortina hecha de pieles que tenía un grosor impresionante. Dice la tradición judía que para romper esa cortina se necesitaban 4 pares de bueyes de un lado y del otro para tratar de romperla, porque era de una resistencia increíble. Era de pieles naturales, ¿sí? Curtidas. Entonces era una fuerza tremenda la que tenía y que dividía estos 2 lugares, ¿de acuerdo? A él le toca estar del otro lado de la cortina, en un lugar que era un altar del incienso, y en ese lugar del incienso él ponía el incenciario y desprendía el olor que subía hasta el cielo. Era el perfume que se le quemaba a Dios en alabanza, en adoración. Exclusivamente se quemaba ese día para Dios. ¿Te acuerdas lo que los magos del Oriente, los reyes del Oriente, los sabios del Oriente le ofrecen a Cristo? Le ofrecen 3 cosas. Le ofrecen oro, porque saben que Cristo es rey de los judíos. Le ofrecen incienso, ese específico y exclusivo, porque saben perfectamente que Cristo es Dios. Pero también le ofrecen mirra, porque era la combinación de hierbas amargas de las cuales se le extraía el zumo, ¿verdad? Y ese zumo servía para embalsamar muertos. Los magos sabían que ese pequeño bebé iba a morir por sus pecados, ¿sí? Entonces, imagínate, está el sacerdote, en este caso Zacarías, ofreciendo ese incienso a Dios eterno, a Dios santo, a Dios puro, ¿sí? En ese día tan solemne. Y entonces vamos a ver qué sucede. Esto, fíjate, era algo tan increíble que solo había la posibilidad de que una vez en la vida les tocara, o tal vez nunca, este servicio tan especial. A Zacarías le había tocado. El incienso se ofrecía diariamente, sí, pero también se ofrecía en los días solemnes, especialmente los de la Pascua. Ok, vámonos, por favor. Pero ¿qué sucedió? Todo se estaba llevando conforme al protocolo, conforme a lo que la palabra decía, y de repente sucedió algo espectacular. Se apareció un ángel. Y aquí otra vez tengo que detenerme. De repente se puso de moda andarle dando culto a los ángeles. A los ángeles no se les da culto, se le da culto a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Porque si bien, claro que tú tienes un ángel de la guarda, sí, desde luego, aunque sea lo que sea, o sea, vamos, Dios se preocupó de darte un ángel que te cuida y que mira su rostro todos los días. Pero ten cuidado de no adorarlo, porque el ángel que lleva a Juan a la revelación apocalíptica, no Juan sino Juan el evangelista, se postra ante él y dice, no lo hagas, levántate porque yo soy exactamente igual que a ti, aunque es una verdad a medias. Dijo, levántate, a mí no me adores, adora a Dios. Entonces imagínate esta locura de andar honrando ángeles. Si tienes un ángel de la guardia, sí, pero no le prendas ninguna veladora, por favor. Ni le reces tampoco, ¿sí? Dirígete al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue el intermediario que Dios estableció para que tú y yo estemos llenos de su gracia, ¿ok?
Bien, entonces, y también han sacado nombres incluso, nombres de no sé de dónde. ¿Sabes? Ten mucho cuidado, te lo tengo que decir. Normalmente cuando esta gente adora ángeles, un tal Urias, ¿no? Por ahí dicen que hay, o nombres raros, ten mucho cuidado porque lo que están haciendo es adorar demonios. Hay que tener mucho cuidado, porque solamente se mencionan los nombres de dos ángeles. Uno se llama Miguel y otro se llama Gabriel. No vamos a leer todo. ¿Quién me ayuda buscando Daniel 11:13? ¿Y quién me ayuda buscando Daniel 8:16? ¿Sí? A ver, tú la primera, Anita. Miguel, Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Si quieres hasta ahí, porque estás avanzando del 13 al 21, ¿verdad? Sí, está bien, ok. Sí, ya dijimos, Miguel. Ahora, vamos a ver quién es Gabriel. Daniel 8:16. Sí, por favor. Daniel 8:16. Pero también falta 12 arriba. Sí, son muchos, de hecho, pero no nos va a alcanzar el tiempo para leer todo. A ver, tú y tu tía lo iba a leer. A ver. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. A ver, Daniel 8:16. Perdón. Leí 18. 8:16. Y oí una voz de hombre de Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ya, Gabriel, ahí lo está citando, ¿sí? Hasta ahí, ok. Entonces podríamos leer todos, pero aquí están los pasajes de la Biblia que identifican a Miguel y que identifican a Gabriel. Dos. Ahora, vamos a decir que es el número 1 y el número 2. O vamos a decirlo así, Miguel es el que sustituyó a Lucero. ¿Cómo ves? Impresionante. O sea, tiene su misma fuerza o poderío, ¿sí? Pero insisto, no se les da culto a ellos. Pero entonces, ¿qué sucedió? Cuando Gabriel se apareció junto al altar, Zacarías se atemorizó. O sea, ¿por qué Dios no nos deja ver a los ángeles? ¿Te imaginas si ahorita se aparece uno de ellos? Déjame explicarte cómo es un ángel. Tiene apariencia de hombre, ¿sí? Portentoso, o sea, un hombre de 2 metros 20 centímetros, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea, es un hombre portentoso, con forma de varón, con alas, con vestidos blancos y resplandecientes. Eso es un ángel. Sí, querubines, con alas, ¿de acuerdo? Y son siervos y servidores de Dios. Y entonces imagínate si se nos apareciera algo así, créeme que te vas a poner a temblar de miedo. Por eso Dios no los utiliza más que para estos momentos tan especiales. Y aparte, dejó más confusión en este hombre, porque se llenó de temor, lo dice perfectamente. Apareció un ángel que para él, a lo mejor dijo, me vienen a juzgar. Los ángeles, ¿te acuerdas qué hacían cuando Israel se enfrentaba a sus enemigos? Los ángeles peleaban la batalla. Los ángeles en la tierra de Sodoma y Gomorra fueron los que cegaron a la turba, a la multitud que estaba fuera de la casa de... ¿quién es Lot, gracias. Afuera de la casa de Lot se junta todo el pueblo y lo quieren matar a él y quieren sacar a esos varones, ¿sí? Bueno, pues los ángeles son los que combaten y luchan contra todo el pueblo y los dejan ciegos. Dios los utiliza porque son sus servidores para hacer cosas increíbles, ¿sí?
para darle seguridad al pueblo de Israel y para proteger tu vida también. Pero no hay que invocarlos. Invoca al Dios, es más, invoca al que es el general del ejército de los ángeles. ¿Sabes cuál es su nombre? Jesucristo. Él es el general de ese ejército. A él sí invócalo. Porque no te van a obedecer a ti los ángeles, van a obedecer al Señor del ejército de esos ángeles. ¿Ok? Bien, vámonos otra vez. Ok, entonces, ante esta señal tan especial, impactante, lo primero que hace Gabriel es: tranquilízate, por favor, no estés temblando, no temas. Fíjate qué señal le está diciendo. O sea, lo tranquiliza, le dice: no tengas miedo, no vengo a juzgarte, no vengo a hacer nada, más que dar a conocer algo muy especial. Es una afirmación que se repite en el Evangelio de Lucas varias ocasiones. O sea, cuando Dios hacía estas señales, no era un espectáculo, no era un terror lo que quería hacer, era darle una enorme solemnidad a lo que venía a anunciar. Es por eso que se les menciona pocas veces, ¿de acuerdo? Y no vamos a ver tanto porque no acabaría el día de hoy. Aquí está, todo esto está citado en el Evangelio según San Lucas. Lucas 1.13, Lucas 1.30, Lucas 2.10 y así. Todos están en el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto se emocionaría, se sorprendería y se turbaría que dijo: ¿qué es esto, verdad? Pero sobre todo con la noticia que le daba: tu mujer va a concebir. Dijo: ¿qué? Sí, y va a concebir. Regocíjate, es otra palabra que aparece 19 veces en el Evangelio según San Lucas. Las buenas noticias que nos da Dios, pues producen gozo en nuestra vida. Esa es la idea. Oye, Dios te ama, gózate. Oye, un día estaremos delante de su presencia, gózate. Oye, tus pecados han sido lavados en la sangre de Cristo, gózate. Tu vida puede ser transformada, gózate, ¿sí? Tenemos esperanza, tenemos vida en Jesús, ¿sí? Todas esas cosas que nos dice, todas esas promesas que nos da, es para que nos gocemos. Tus pecados perdonados, tu vida transformada, tú puedes ser instrumento de Dios en sus manos. Todo eso es para que nos gocemos. Tú puedes convertirte en una persona que le hable a otras personas para que conozcan a Cristo. De manera así, como un instrumento directo, o bien como lo hizo Pedro, ¿te acuerdas? Le dijo Andrés a Pedro: hemos hallado al Mesías. Entonces lo presenta delante de Cristo y Cristo se encarga de enseñarle la salvación y decirle cómo y de qué manera. Sí, hay quienes son portadores, son anunciadores de buenas noticias. Cuando cada vez que alguien trae una persona y yo puedo testificarle, pues tú eres el instrumento que hace que vengan aquí, ¿verdad? Esto es un trabajo completo, ¿sí? Es un trabajo ministerial. Y eso produce grande gozo en nuestras vidas. Fíjate, el perdón, la purificación, la limpieza, la transformación, todo eso nos debe producir un enorme gozo, ¿verdad? Las buenas noticias siempre tienen la intención de darnos: oye, tu vida tiene remedio, mi vida, tu vida, nuestros problemas, nuestras necesidades. A veces nos pasamos muy afanados luchando contra el trabajo, contra los problemas, contra la salud, contra nuestras debilidades, cuando lo único que hay que hacer es ir a Dios para que Él resuelva todo. ¿Cómo lo hace? Si tú se lo pides a través de un mecanismo tan sencillo como se llama la oración. Y en la oración Dios desata la gracia. No va a ser desatado nada en el cielo si antes acá en la tierra, tú no le pides a Dios que desate lo que te ata. Y ninguna bendición será atada en el cielo si antes aquí tú no te pones de acuerdo con Dios y atas la bendición para tu vida. Entonces la oración desata las tragedias, los problemas, las dificultades, nos libera del pecado, y la oración desata el poder de Dios y la bendición para tu vida. Pero hay que orar, si no, no va a pasar nada, ¿sí? Ok,
Fíjate, entonces regocijémonos en esas buenas noticias. No temas, porque Dios dice, no temas, porque al Señor le ha placido darnos el reino. No temas, porque aún el último de tus cabellos está contado delante de Dios. No temas, le dijo el Señor, manada pequeña. Si por más reducido que fuera en ese grupo de apóstoles, dijo, no teman, porque a mi Padre le ha placido regalarles el reino. Fíjate, ¿cuántas veces le dice? Muchas veces dice, no temas, sino confía. No temas, cree solamente. Y aquí vamos a ver cuál es nuestro verdadero problema, ¿ok? Adelante, vámonos. Porque aquí vemos que las oraciones, ahí está. Las oraciones de fe son las que atan las bendiciones. Y las oraciones de fe son las que desatan, ¿sí? Lo que nos ata, lo que nos esclaviza, lo que nos limita, lo que nos roba, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es atar bendición y desatar todas las cosas que son nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras tendencias, nuestras tragedias. Dios las desbarata, pero tenemos que orar a favor de esto. Entonces, todas las oraciones que este par de ancianitos habían hecho, imagínate, Dios pudo haber elegido a cualquier otra pareja, a cualquier otro sacerdote. La única condición era que fuera de la casa de Aarón, que fuera un sacerdote, ¿sí? Y con eso era suficiente, pero Dios eligió tal vez al sacerdote menos apto, ¿sabías? Tal vez al que ya no había posibilidad de que su mujer concibiera, a un par de ancianitos. Si en ese año él no ofrecía el sacrificio, al siguiente año los sacerdotes se jubilaban a los 60 años y se terminaba todo, ¿sí? Entonces, imagínate, si ese año no sucedía, nunca más habría podido suceder. Pero Dios, que es soberano, acomodó todas las cosas para que tuviera el impacto que Dios quería que tuviese en la vida de estos hombres, ¿sí? Ok. Todas tus oraciones, fíjate, también algo importantísimo. Cuando tú oras, puede suceder lo siguiente, es Dios contesta ya, en este momento, Dios contesta en un corto plazo, o la respuesta será a un largo plazo, pero Dios contestará tus oraciones, ¿ok? Vamos a darle otro clic. Sí, bien. Vámonos al detalle. Su nombre, ¿de quién? De la criatura, del niño, al que se le estaba diciendo a Zacarías que tendría con la anciana, sí, no es ofensa, es la verdad, con su esposa anciana, ¿sí? Ok, su nombre y su ministerio, ¿de quién? De Juan. Gabriel le instruyó para que le pusiera un nombre muy especial, Juan. Tu hijo se va a llamar Juan y lo vas a dedicar como nazareo toda su vida. Te explico, bueno, vámonos rápido al nombre. Juan, ¿qué significa Juan? El significado del nombre Juan es Dios favoreció con su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor sin mérito. La gracia es el amor de Dios. La gracia es el poder de Dios actuando sobre tu vida. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Sí? Fíjate, la gracia y el Espíritu Santo están completamente interconectados, vamos a decirlo así. ¿Sí? Lo que tienes que pedirle a Dios es decirle, Padre Santo, lléname del Espíritu Santo y dame más gracia. Y Dios te va a contestar sin problema. Solamente tú y yo tenemos que verificar que a la hora que le digamos a Dios que nos llene de su gracia, identifiquemos qué cosas podrían apagar la gracia. ¿Qué cosas destruyen la gracia o apagan la gracia? Pues nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros vicios, nuestros malos hábitos, nuestra necedad, nuestra rebeldía. Eso apaga la gracia, ¿sí? Algo que especialmente apaga la gracia es la soberbia. Cuando hay mucha soberbia, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y entonces alguien que es soberbio nunca tendrá gracia, efectivamente, ¿sí?
Pero si tú le dices así en la humildad de tu corazón, lléname del Espíritu Santo y dame más gracia, Dios te lo va a dar. Y si acaso hay algo que esté interrumpiendo la gracia, pues identifícalo en tu vida. Dios, pues, ¿cómo me vas a dar gracia si estoy permitiendo esto? Confiésalo. Esto que me permito está mal, es destructivo, es dañino. Y aquí está Dios. Y la gracia va a descansar sobre tu vida, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sí? Así de sencillo es esto. ¿Ok? Entonces, sí, Juan, este bebecito, significa Dios me ha favorecido con su gracia. ¿Ok? Y sería lleno del Espíritu desde antes de nacer. Espérame, aquí me falta algo. Dice que era nazareo. Un nazareo era una persona que públicamente se consagraba al Señor. Y como testimonial de su consagración, hacía dos cosas. Nunca más volvía a cortarse el cabello y nunca más volvía a rasurarse. Pues imagínate, estaría tremendo cómo se vería, ¿verdad? Jamás volvería a cortar su cabello y nunca más volvería a rasurarse. Pero también, algo también que lo distinguía es que jamás en su vida bebería alcohol, vino. Es más, decía, si las uvas fermentadas te provocan ansiedad, ni siquiera las huelas. Aléjate de lo que te pueda estimular esto. Entonces, Juan el Bautista jamás había consumido alcohol. Nunca en su vida. ¿Sí? Y como dice, oye, ¿pero por qué? Porque dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate, yo accidentalmente, siendo el hijo de un alcohólico, escucha lo que voy a decirte, soy el hijo de un alcohólico, hubo tantas tragedias en mi casa que la verdad sí guardé mi distancia con el alcohol. No porque no me gustara ser un ebrio, tal vez si mi padre no hubiera sido eso, a lo mejor yo sí lo hubiese sido, ¿sí? Pero yo tenía mis reservas. Pues ¿por qué? Porque me acordaba del llanto de mi madre, me acordaba que un día pues, nos iban a matar porque mi papá venía conduciendo alcoholizado y pues, un tráiler así, la muerte pasa delante de ti así, pero no nos tocó. Ajá. Entonces había muchas cosas que me habían frenado. ¿Cuántas veces consumí alcohol antes de Cristo? 3 ocasiones. Dice, oye, ¿y te embriagaste, no? No, increíblemente no. O sea, fue en mi época de estudiante y yo no sé qué sucedía en mí y no era una buena persona, quiero decirte eso, ¿eh? No era ninguna buena persona, pero sí tenía una animadversión hacia el alcohol por toda la tragedia en mi familia. Entonces me acuerdo que un día mi tío me dice, ándale, tómate una, y me la tomo. ¿Quieres otra? Dije, no. Y ahí paró. Y en la prepa, oye, mira, sí, vamos a brindar, sasas. Y una, y hasta ahí paró, en otro momento. Total, 3 momentos y 3 copas fue lo que pasó sobre mi vida. Sí, o sea, ya estoy grandecito, y bendito sea Dios, gracias a Dios, no sé lo que es estar ebrio. No sé lo que eso significa. Bendito sea Dios. A Dios sea toda la gracia y a Dios sea todo el honor. Porque después de que esto se dio en mi vida, cuando Cristo llega a mi vida, dije, gracias Dios. Ya no tendré que cuidarme de esto, sino nunca más lo quiero volver a probar ni consumir. 3 veces y 3 copas. Eso fue todo lo que consumí y en 3 diferentes momentos. Bendito sea Dios. Te lo digo porque pues puedo tener problemas en otras áreas, pero en esta nunca. Gracias a Dios. A Dios sea toda la gloria. ¿Ok? Entonces, eso significa, ser nazareo era tener esa presencia, ese comportamiento, pero también decir, ni siquiera una te atrevas a tomar. ¿Por qué? Porque cuando hay alcohol en nuestra vida, entonces dice la palabra, habrá disolución. O sea, será más difícil de tener, si de por sí nuestra carne es perversa, sumamente perversa, imagínate anestesiada con esta sustancia, pues multiplícalo por 2.
Si nuestra naturaleza es perversa, alcoholizada es 2 veces más perversa. ¿Sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la palabra. Ok, Juan era uno de estos. Y entonces, fíjate, vamos, ya salgo de esto, voy acá. Sería lleno del Espíritu desde antes de nacer. Espérame. Y sería el profeta de Dios para presentar al Hijo de Dios al pueblo de Israel. Uno era el Hijo del Altísimo, Jesucristo, y otro era el profeta del Altísimo. ¿Sí? Son diferentes. Curiosamente, Juan el Bautista no significa que no tuviese que entender su salvación, como todos la tuvimos que entender a través de la fe. No significa eso. Lo que significa es que a él se le había apartado para ser profeta antes de nacer. Es más, se había profetizado que nacería bajo el poder y la gracia de Dios en padres estériles, como la lista que les mencioné al principio, ¿no? Hombres especiales y hombres instrumentos de Dios, ¿sí? Eso es lo que significa. Dios usaría la vida y el ministerio de Juan para preparar el camino del Señor y convertir a muchos al Señor, ¿sí? Decía el profeta Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que Juan el Bautista vivió y nadie, ningún otro profeta experimentó, fue que todos los profetas hablaron hacia el futuro. Por ejemplo, Isaías habló 750 años antes de que Jesús naciera. Yo te pregunto, ¿Isaías vio la profecía cumplida? No. ¿Sabes quién es los primeros profetas en un sentido? ¿Sabes a quién se les dijo la primera profecía? A Adán y a Eva. Le dijo, tú, Satanás, has utilizado a la mujer para corromperlos, para que conocieran el pecado. Le dice Dios a Satanás, yo voy a utilizarla para que a través del vientre de una mujer nazca quien nos va a salvar. Eso lo está diciendo, de la simiente de la mujer nacerá el que a ti te va a destruir. Y eso se cumple en María, ¿verdad? El Espíritu Santo hace que conciba. Y entonces, ¿qué diferencia, no? Satanás la utiliza para que el hombre se corrompa y la creación se corrompa. Y el Señor Dios eterno utiliza a una mujer para que conciba a su hijo, para darle humanidad a Dios, para hacerlo Dios hecho carne y sangre. Se llama Jesucristo. Fíjate qué visiones tan diferentes, ¿verdad? Entonces la primera profecía fue dicha a Eva. Esa fue la primera profecía. Adán y Eva lo vieron jamás. Es decir, todo profeta que habló nunca vio el cumplimiento de lo que profetizó. Este profeta, por eso es único. Todo lo que profetizó Juan lo vio con sus ojos. Es el único que vio el cumplimiento de la profecía. Y lo vio, fíjate, no transcurrían 24 horas cuando se cumplía una profecía y otra, y otra, y otra. ¿Sí? Por eso es el profeta único que se le dio, o sea, pudo consagrar su vida y decir, lo que vi, lo que viví, más bien, lo que vi, lo que profeticé, lo vieron mis ojos. ¿Y Lucas lo entrevistó a él directamente? Entrevistó, no Juan, porque Juan muere, decapitado. Ya voy a llevar fíjate, ya hiciste que me fuera hasta lo que Elías se salvó para que no lo decapitaran, 2 reyes, Acab y Jezabel. Juan, que concluye el ministerio y anuncia al Mesías, ¿qué crees? A él sí lo decapitaron. ¿Quién lo decapitó? Herodes y Herodías. ¿Se das cuenta cómo así tiene un paralelismo perfecto? ¿El ministerio lo termina Juan? Sí, le cuesta su vida. Entonces, ¿Juan es Elías? ¿Elías es Juan? No, son 2 personas diferentes. Es como el ministerio, ¿no? Sino el ministerio es el mismo. La profecía es la misma. ¿Sí? El cumplimiento. Espérame, lo que sí es igual es que el mismo espíritu que tenía Elías es el mismísimo espíritu que tiene Juan el Bautista. ¿Sí? Y el mismo ministerio. Ok, miren, dije que iba a ser muy complejo venir avanzando,
Sí, porque es muy extenso. Estoy hablando de muchas cosas. Vamos a ver. Vamos, ya, lo último, porque sí está extenso. Otro más. ¿Saben? Este es el punto medular de este estudio. Este es el punto medular de esta plática. Y lo tengo que decir porque si no, no tendría sentido. ¿Sí? Después de estar escuchando al ángel, se espanta, se horroriza, piensa que lo viene a juzgar, le dice, no tengas temor, no tengas miedo. Todo está contemplado y presupuestado delante de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que hace este sacerdote, Zacarías? Empieza a objetar. Fíjate nada más. Empieza a argumentar su incredulidad. Ya después de que le dijo todo lo que Dios va a hacer, dice el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está la respuesta, Luis. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ajá. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? No lo está creyendo. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oye, no nos vengas, fíjate. Oye, no vengas a jugar con nosotros, porque somos un par de ancianos. Dice, oye, ¿estará ejerciendo sus derechos de adulto mayor? Pues sí, ¿no? Pero está poniendo en tela de juicio lo que Dios está diciendo a través de un ángel. Dice, o sea, déjame parafrasearlo yo. Imagínate, si yo utilizara mi carácter, mi temperamento, es decir, déjame jugar un poco con la escena. Imagínate que yo soy Gabriel. Dice, oye, ¿y tú crees que todo esto que está sucediendo es una broma? O sea, ¿tú crees que mi presencia, que lo que te estoy profetizando, te queremos ver la cara de tonto? ¿Sí? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. ¿Qué dijimos que era Gabriel? Vámonos atrás. Aquí está su nombre. Atrás. Hacia atrás. Uy, ¿se está congelando? ¿Ya pidió la batería? Sastres. Ahí está, aquí. Adelante. Gabriel, poder de Dios. Le dice, oye, yo soy Gabriel, represento el poder de Dios, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Sí? O sea, no venimos a jugar, le está diciendo el ángel. ¿Sí? Esto se va a cumplir. Nos vamos hacia donde estábamos. Ya voy a terminar, porque es una tarea compleja explicar tanto, ¿sí? Lo que te quiero, ¿sabes qué? Tal vez aquí le voy a dejar, porque esto es lo profundo de este estudio. ¿Cómo reacciona este sacerdote? ¿Y qué le sucede? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Es que siempre los contextos, cuando utilizo pasajes muy grandes,